Puede que no estés interesado en la guerra, pero la guerra puede que esté interesada en ti. Esto dijo Trotsky una vez y de igual manera puede que las empresas en el sector de las utilities no te interesen demasiado, pero ellas sin duda están interesadas en captar tu atención. ¿Qué empresas son estas? Bueno, son empresas dedicadas a cosas tan variopintas como el transporte de energía, la infraestructura energética, el agua, la gestión de residuos y demás. O sea, las empresas menos sexys jamás entendidas. Empresas poco atractivas, pero que hacen que funcione el mundo. Y empresas que, bueno, a pesar de su sex appeal, pues son el sector que mejor lo está haciendo este año. Puede, eso sí, que después de Bitcoin recuperar un 11% ayer y el Nasdaq un 3%, pues justo ahora mismo estas utilities no sean el mejor sector en lo que va de año, pero, sea como fuere, son un gran sector este año, lo están haciendo extraordinariamente bien, aunque no haya ni medio titular al respecto de esto, y es que, como digo, son las empresas menos atractivas del planeta. Y me parece un tema importante arrojar un poco de luz sobre esto, porque cuando estas empresas van bien, nunca es buena señal para la economía. El mañanero de hoy, muy buenas, lo voy a dedicar a las causas perdidas, concretamente a una sustancia negra y pegajosa que está en el mismo barco que estas utilities olvidadas y que puede pasar rápidamente del marginalismo a las portadas, con todo lo que ello implica. Bien, ahora es cuando le das a esto de suscribirte y a like. Por lo visto tienes que hacer esto para que YouTube funcione correctamente. Yo no pongo las reglas y empecemos con el tema. Dice Bruce Kofner que una de las tareas de un buen operador es imaginar escenarios alternativos. Intento, dice Bruce, formarme muchas imágenes mentales diferentes de cómo debería ser el mundo y espero a que una de ellas se confirme. Inevitablemente, la mayoría de estas imágenes resultan ser erróneas, pero ocurrirá también que, de repente, en una de esas imágenes mentales, 9 de cada 10 elementos encajan. Ese escenario se convierte inmediatamente en mi imagen de la realidad mundial. Esto dice Bruce, y la verdad es que creo que tiene sentido. Pues llevamos unos días con la movida de Japón y el carry trade. Un escenario que vimos bien aquí en este canal, pero un escenario que llevaba siendo parte de la imagen mental ya meses. O sea, los que lleváis en el canal desde que esto tenía menos de 5.000 suscriptores, lo sabéis. O sea, yo llevo igual meses hablando de este tema, viendo un poco que era un escenario que funcionaba y que podía servir para explicar lo que podía ocurrir. Durante todo ese tiempo, durante el cual nada se ha roto, el carry trade ha seguido funcionando y Japón no ha implosionado, pues bueno, era un tiempo durante el cual se podía mantener esta imagen mental, pues digamos que nada hacía pensar que el escenario hubiese cambiado. Por ejemplo, si el yen hubiese subido como lo hizo y no se hubiera roto nada, pues claramente el escenario este de que hay un carry trade enorme, que es lo que sustenta a la mayoría de mercados del planeta, pues habría demostrado ser erróneo, pero no fue así y por eso la dimos por la escuadra, pero vino porque teníamos este escenario en mente y todas las cosas que se producían venían a, digamos, respaldar ese escenario. La clave, por tanto, de esta manera de ver el mercado, la economía, las finanzas y todo, es no abandonar el escenario mientras se mantenga fuerte, aunque durante meses a nadie le importe un pito dicho escenario. Pues bien, hablando de cosas que a nadie le importan un pito, hemos hablado de las utilities y tenemos que hablar ahora del petróleo. Te sonará el petróleo, esa materia prima, una materia viscosa que hace que funcione el mundo. Bueno, pues a pesar de su importancia para todo el planeta, y cuando digo todo el planeta es todo, o sea, da igual lo que estés haciendo ahora mismo, tienes petróleo a tu alrededor, o sea, es que estás por la calle, hay petróleo, estás viendo el móvil, hay petróleo, estás en el coche, claramente hay petróleo, o sea, el petróleo te rodea y a pesar de su importancia para el mundo, el sentimiento del mercado alrededor del mismo es en este punto inexistente. Para el mercado, el petróleo, la energía en general, ha dejado de ser un tema.
no le importa a nadie nada lo que pase con el petróleo. Y lo podemos ver también en la volatilidad de los contratos sobre el petróleo. Y es que si vemos los contratos, bueno, la volatilidad de los contratos, o la volatilidad, digamos, que informa los contratos de opciones sobre el petróleo, mejor dicho, ¿no?, por decirlo bien, pues lo que podemos ver es que todo el mercado ahora mismo parece que ha llegado a un consenso, todo el mercado está de acuerdo en que el precio del petróleo va a estar entre $70 y $95 forever, Laura. O sea, va a estar ahí toda la vida. Y por tanto, la volatilidad esperada dentro de los contratos del petróleo es nula. O sea, se espera que eso no haga nada, se espera que el petróleo no se mueva. Bien, ¿qué pasa? Pregunta de examen. ¿Qué pasa cuando un activo así, importantillo, digamos, está en un punto en el que cotiza sin volatilidad? Lo digo, o lo pregunto mejor dicho, porque hace poco hemos visto esto, y es que la volatilidad es como una pelota debajo del agua, o sea, la puedes mantener ahí bastante rato, pero antes o después saldrá. Y de hecho, cuanto más profunda metas esa pelota debajo del agua, con más fuerza saldrá de la misma en el momento en el que quites la presión o dejes de ejercer la misma fuerza. Cuando esto pasa, la volatilidad explota y digamos que su explosividad en el regreso es inversamente proporcional a lo baja que estaba la volatilidad antes de dicha explosión. Y por esto y otras razones que veremos ahora mismo, mi escenario es que el petróleo suba, o que el petróleo le vaya bien en relación al resto de activos. Bien, ¿qué escenario es este y qué implicaciones tiene? Pues dejadme un momentito para hablaros de el mejor sistema de custodia de la historia y lo vemos. Si no te sientes cómodo, seguro, capaz o en paz autocustodiando por ti mismo miles de euros en Bitcoin, la mejor solución sería, claro, que lo custodiase otro por ti, pero no quieres depender de un tercero, pues si solamente dependes de un tercero que custodia por ti, tu Bitcoin siempre estará en riesgo. Por esto, quizás la mejor solución sería que lo custodien tres terceros, tres empresas independientes, que estas tres empresas dependan de jurisdicciones distintas y que ellas sean las que custodien tu Bitcoin. Esto es precisamente lo que ofrece OnRamp, un sistema de custodia de Bitcoin multifirma, multijurisdiccional, multiguapo, un sistema que en todo momento te permite ver tu Bitcoin en la blockchain de Bitcoin, un Bitcoin que siempre está legalmente bajo tu control y un Bitcoin que no puede ser tocado unilateralmente por ninguna de estas tres entidades. Es la custodia de los campeones, digamos. Descubre más sobre OnRamp en su página web, dejo en la descripción el enlace. También puedes mandarme un mail si quieres más información y si lo contratas y quieres recibir $250 de vuelta, usa el código UPSB. Bien, el escenario se puede resumir en punto 1. Datos débiles en la economía americana. Datos débiles como el que vimos del empleo la semana pasada. Recordarás que la semana pasada, cuando se inició toda la movida en Japón, fue en parte por lo de Japón, pero también fue en parte, como comentamos en ese vídeo, porque Estados Unidos había arrojado datos débiles sobre el empleo en su economía y esto hacía pensar a todo el mundo que iban a bajar tipos más pronto que tarde y más fuerte que débil, es decir, que iban a bajar tipos de forma bastante pronunciada en los próximos meses. Bien. Esto vino, como digo, por esos datos débiles. Datos débiles en la economía americana sería el punto 1 en este escenario, que pues parece que por ahora bien. O sea, por esto este escenario tiene sentido porque ¿ves? Este primer punto de que la economía americana vaya cada vez a peor sería uno de ellos y por ahora estamos viendo que la economía va a peor. No estamos viendo nada, digamos, dentro de la economía que nos haga pensar que la cosa se ha dado la vuelta y que ahora mismo es súper bollante. Es verdad que no tiene por qué ser datos súper recesivos, simplemente tienen que ser datos que vayan a peor. Todo lo que sea economía a peor soporta este escenario. Bien, ¿qué pasa cuando la economía va a peor? Pues que el mercado de los bonos sube. ¿Por qué la gente se refugia en los bonos? La gente se pone a comprar bonos americanos, deuda americana, porque la gente todavía tiene esta idea en la cabeza que yo no entiendo y es que están seguros en los bonos. Bueno, pues se ponen a comprar bonos cuando hay inseguridad, que es justo lo que pasó con el mal dato de empleo de la semana pasada. Sale el mal dato de empleo, se escojona todo, pero entre las cosas que ocurren es que la gente se pone a comprar bonos americanos. Dicen, hostias, qué chungo viene todo, me compro unos bonitos, que ahí siempre estoy a gustito. Bien, pues eso también pasa
Y hemos visto a la primera señal de que la economía flojea que es efectivamente lo que ocurre. ¿Qué pasa cuando la gente se vuelve loca y se pone a comprar bonos? Pues que esto baja los tipos de interés que pagan los bonos. Tú compras bonos, sube el precio del bono, baja el interés que pagan los bonos. Bien, esto lo que hace es que invita al Banco Central, a la Reserva Federal o al que sea, a que piense en bajar tipos, cosa que, como vemos, ya estaba pensando en hacer debido precisamente a ese mal dato de la economía. Pero todo esto lo que hace es que el dólar caiga frente al resto de monedas. Y de hecho, el índice DXY, que es una especie de índice que traquea el dólar contra una cesta de divisas, pues en ese índice el dólar cae más de un 1% en una semana. Que tú dirás, joder, un 1%, vaya mierda. Pero si piensas eso es porque estás acostumbrado a ver el precio de Bitcoin y lo que se mueve Bitcoin normalmente. Pero realmente una caída del 1% del dólar frente a la cesta de divisas es una caída pronunciada, sobre todo si se produce en apenas unos días. Bien, esa sería la tercera parte del escenario, un dólar más débil, y ese dólar más débil, y aquí llegamos hacia el final de este escenario, provocaría caídas ese dólar más débil provocaría subidas en las materias primas. Ese dólar más barato haría que las materias primas suban. Y dentro de esas materias primas, la que destacaría entre todas ellas, claro, es el petróleo. Ayer, en el vídeo de ayer, que lo podéis ver por aquí, lo dejo por aquí, en el vídeo de ayer comparé lo ocurrido con el yen y el dólar en los últimos días con lo que pasó en 1998. Pues es una situación con muchas similitudes a lo que estamos viviendo hoy y que también nos puede servir de guía para ilustrar este escenario que planteo, este escenario por el cual la economía flojea, la gente se pone a comprar bonos, el dólar baja, las materias primas suben. Y dentro de este escenario, como digo, lo vimos algo de forma muy parecida en 1998. En 1998 el dólar empezó, primero, es verdad que se fortaleció algo frente al resto de divisas, pasando de unos 105 o un nivel de 105 a un nivel de casi 112, pero de allí se cayó en picado durante casi 8 años, bajando desde ese nivel de 115 o casi 112 a un nivel de 85. Esto, o sea, te acabo de decir que una caída del 1% en una semana es brutal, pues imagínate caer del 112 al 85. Eso para el dólar es destrucción masiva del precio del dólar en relación al resto de divisas. Entonces, esto fue lo que pasó después del 98. Primero subió un poco, pero desde ahí empezó a caer prácticamente en picado. Una década en la que el dólar perdió fuerza y que sirvió para acuñar un término que a día de hoy es muy conocido, para que veáis la importancia que tuvo esta época en la economía global. Pues se acuñó en ese momento el término BRICS. ¿Te sonará lo de los BRICS? Son estas economías en vías de desarrollo, al menos en su día lo eran, en los años 2002-2005, que fue cuando se acuñó este término. Estos países no eran tan potentes, hoy lo son bastante más, pero bueno, este término de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, no sé si la S es algo o es el plural, igual es Singapur, no sé. No, Sudáfrica era, creo. Bueno, ese justo no lo ha ido demasiado bien. Bueno, da igual. El caso es que de esos BRIC, más quien quieras meter, esos les ha ido muy bien y se acuñó este término en esa época porque en esa época a estos les fue de lujo. ¿Por qué les fue de lujo a estos Brasiles, Rusias, Indias y Chinas? Pues les fue de lujo porque la caída del dólar hizo subir mucho las materias primas y también se redujeron mucho las deudas en dólares, pues si el dólar vale menos la deuda que tengas en dólar, todo lo cual beneficia a los países en vías de desarrollo, como en su momento eran Brasil, India, Rusia, China. Y de ahí que se empezase a hablar de estos BRICS, pues que hicieron una barbaridad en esos años y lo hicieron de la mano de esa bajada del precio del dólar en relación al resto de divisas. Y dentro de esas materias primas que subieron de precio con la caída del dólar, la más relevante y la que marca la tendencia es sin duda el petróleo. Y el petróleo en esos años fue una fiesta. O sea, tú dices que has ganado dinero con Bitcoin, pues con el petróleo esos años, o sea, te habrías hinchado. Porque en 1998 hizo un mínimo el petróleo, casi tocando los $20, y de esos casi $20 del 98 hasta 2008, 10 años después, al 2008 casi tocó los $200, o sea que hizo un por 10 en apenas 10 años. Una subida brutal que se vio acompañada, o digo, que fue de la mano de esa caída del valor del dólar.
El petróleo en esos años, por esto digo, sube en gran parte gracias a esa bajada del dólar. Y para entender estas cosas, para entender que sube una cosa y baja otra, es bueno tener claro que cuando algo sube de precio, por ejemplo, cuando Bitcoin sube de precio, muchas veces es por algo intrínseco de Bitcoin, pero otras veces es por algo intrínseco de aquello contra lo que se mide Bitcoin, o en el caso del petróleo, el petróleo. Y es que se puede ver cuando sube el petróleo que el petróleo ha subido, es decir, que hay más demanda por el petróleo, pero también se puede ver como que el dólar ha bajado, hay menos demanda por el dólar. Como al final la cosa tiene un precio en función de la otra cosa, pues si tienes un dólar que baja de precio, aunque el petróleo no haga nada, de repente el petróleo vale más, simplemente porque el dólar ha bajado y como cotizas el petróleo contra el dólar, pues la bajada de uno implica siempre la subida del otro. Y esto es bueno entenderlo porque, por ejemplo, cuando se dice que Bitcoin sube, puede ser porque Bitcoin suba, pero también puede ser simplemente porque el fiat baje. Como el fiat tiene esta tendencia de los últimos 100 años de ir bajando cada vez más, pues por esta razón los bitcoiners son tan optimistas y sonrientes. Bien, pues este escenario, por tanto, que planteo, este escenario de bajada de la economía, de bajada del dólar, pues se reducen los tipos para empujar la economía, lo cual reduce la fortaleza del dólar frente al resto de divisas, lo cual empuja a las materias primas, pues es un escenario que a día de hoy tiene todo a su favor, incluso factores externos como ahora veremos al menos uno de ellos. Si todo esto se produce, si este escenario, digamos, tiene patas y sale a correr, pues veremos ese dólar más débil, veremos materias primas fuertes y salida de capitales de Estados Unidos hacia pastos más verdes. Y este escenario, como digo, se puede acelerar por factores externos, como por ejemplo que se caliente la cosa en Oriente Medio. No suelo hablar mucho de guerra por aquí, más que nada porque a veces no tiene mucho sentido, pero en este caso, en este momento particular, sí que tiene sentido, pues además el petróleo y la guerra van bastante de la mano. Y en 3 días, que a ver, que seguramente no pase nada y espero que no pase nada, pero en 3 días hay una fiesta en Israel, ¿vale? El Tisha B'Av, no hablo judío. El caso es que esta fiesta es un día de ayuno anual en el judaísmo y es un día, pues, ¿sabes el día este de Reyes que la gente trae regalos? Bueno, pues en este día la gente lo que trae es misiles para los judíos. Es un día en el que se produjeron una serie de desastres en la historia judía, principalmente la destrucción del templo de Salomón por el imperio neobabilónico y la del segundo templo por el imperio romano en Jerusalén. Vamos, que desde hace miles de años se toma esta fecha como el día para ir a dar caña a los judíos. Y teniendo en cuenta cómo de caliente está el tema por allí, pues no sería de extrañar que algo ocurra en esta fecha, el 12 de agosto concretamente, y que la respuesta de Israel, pues sabemos que si Israel siempre tiene respuesta, Israel siempre tiene algún misil por ahí que lanzarte, pues en su respuesta vayan a por Irán y concretamente puedan ir a por la principal vía de ingresos y energía iraní, que sería su petróleo. Y si esto pasa, claro, si hay cualquier movida o hay simplemente cualquier escalada en lo que está ocurriendo allí en Oriente Medio, pues todo esto podría acelerar los movimientos en el petróleo. Estos movimientos en el petróleo acelerarían también los movimientos en el dólar, acelerarían los recortes de tipos en las economías occidentales y provocarían que desde este canal tuviésemos que dejar Japón unos días para irnos a Oriente Medio y convertirnos en expertos geopolíticos. ¿Por qué no? Bien, pues en este escenario que planteo, este escenario que, como digo, es por ahora y sigue siendo el escenario base, hay otro activo que dentro de las materias primas, como te puedes imaginar, también lo haría muy bien. Y es que puede que no estés interesado en Bitcoin, pero Bitcoin podría estar interesado en ti. Y antes de cerrar el mañanero de hoy con la necrológica, dejadme simplemente recordaros que este podcast, canal de YouTube, como queráis llamarlo, tiene una newsletter que podéis encontrar en la página web del podcast, unpodcastsobrebitcoin.com, y que muy a mi pesar pues me ha obligado a escribir un artículo sobre el dinero y el precio o el valor del precio en una economía, pero claro, no quiero hacerlo como si fuese Karl Menger, o no quiero hacerlo tocando los típicos lugares comunes dentro del dinero y el precio. Total, que me he metido en un buen embolado. Pero sea como sea, si quieres recibir este próximo artículo, puedes hacerlo suscribiéndote ya mismo, porque lo saco el sábado, y si no lo recibes, pues no lo has recibido y ya está. Así que eso será el siguiente y veremos la semana que viene
que sacamos. Si te quieres ir, por cierto, a ver Bitcoiners a Madrid, lo puedes hacer la última semana de septiembre a la Watch Out Bitcoin y usando el código, perdón, que está en la descripción, pues obtendrás un descuento en tu entrada para que así el pasar un rato con los Bitcoiners sea un poquito más barato. Y cerremos con la necrológica recordando la muerte en tal día como hoy de uno de mis emperadores favoritos, Trajano, ese emperador hispano que llevó al Imperio Romano a nuevas cotas. Y me parece bien recordar a Trajano hoy, digamos que me viene al caso, porque el imperio, si lo podemos llamar así, americano, sigue siendo el imperio americano. Y todo el mundo piensa que hasta aquí, o sea, que desde aquí no puede crecer más. Y eso mismo se pensaba del imperio romano poco antes de Trajano, pues había vivido ya grandes emperadores y había llegado a una extensión brutal. Se podía pensar que Romano llegaría mucho más lejos, pero Trajano llevó a Roma mucho más lejos. Así que, ¿qué podemos esperar para los próximos años? ¿Conseguirán llevar a Estados Unidos más lejos los que vengan o, por el contrario, se hundirá, como pasó poco después en este mismo imperio romano?